Por eso Pablo utiliza para la acogida de esa misión, que es fe. La fe no es más que la acogida de ese acontecimiento salvador. Bueno, pues utiliza el término en varios textos de obediencia, hipakoe. Pero miren, nosotros solemos entender desde nuestras categorías eso de obediencia, a la obediencia a una retahíla de verdades, ¿verdad? O a una retahíla de normativa, o a una retahíla de praxis, de prácticas religiosas, ¿verdad? Obediencia. No, hipakoe significa sometimiento. ¿Qué es la fe? Acogida de esa marcha triunfal del soberano mesiánico y del Dios, jefe de todos, cuando llega el equipo misional, que es el sometimiento al Dios mesiánico y al soberano mesiánico que viene en su marcha triunfal sometiéndose a todos los pueblos, porque son los victoriosos. La fe es sometimiento. La fe es introducirse dentro de ese acontecimiento de la marcha triunfal de Dios y del soberano mesiánico. Bueno, pues esto es, desde aquí, desde este horizonte, se descubre la estrategia misional de Pablo, la estrategia de la misión de Pablo, que es el segundo pasito. Miren, estrategia significa un proyecto y unos medios de realización. Un proyecto y unos medios de realización. Miren, la estrategia de Pablo no la inventó él. Pablo no fue el inventor del cristianismo. Me han pedido varias veces este tema de charla. Y el inventor, que no fue el inventor. Pero ni siquiera el inventor de la corriente abierta al mundo gentil, que tampoco. Pablo precisamente se encontró con ese movimiento cristiano de apertura al mundo gentil y lo persiguió. Intentó destruirlo. Intentó destruir la asamblea, lo dice explícitamente en la carta a los Gálatas. Por lo tanto, no fue el inventor, si más tarde se convirtió en uno de los defensores más consecuentes, ya lo veremos, en la escenificación misional suya. ¿Pero dónde tomó entonces la estrategia? Pues mirad, la tomó de una corriente que surgió desde los primerísimos momentos del movimiento cristiano, que fue la corriente de apertura al mundo gentil. Existían dos corrientes. Una corriente ligada al ámbito del judaísmo. Ante todo, la comunidad de Jerusalén era la clave, ¿sí? La que estaba en la zona de Palestina. Se quedó en la zona de Palestina, porque al principio estaban todos en la zona de Palestina. Ellos, su estrategia misional era la restauración del pueblo de Israel. Eran las ovejas perdidas de Israel, lo que dice el Evangelio de Mateo. Es típico el Evangelio de Mateo de esta corriente. Congregar a todo, al Israel de las 12 tribus, y esto era el símbolo de los 12, no para excluir a los pueblos gentiles, pero lo que decían, según la estrategia misional suya, era que esos pueblos gentiles vendrían después. Cuando el Israel de las 12 tribus se restaurara, se transformara, entonces vendrían de oriente y occidente, del norte y del sur, ¿verdad? Es la imagen que utiliza la tradición evangélica en el dicho de Jesús. Vendrían de todas partes, todos los pueblos, e ingresarían dentro de ese acontecimiento mesiánico salvador. No excluían a los gentiles, pero decían que su misión estaba centrada en Israel. Eso vendría más tarde. Sin embargo, existió otra corriente, que es la corriente de apertura inmediata al mundo helenístico, que yo llamo corriente helenística. Es la corriente que dijo, si es que la época mesiánica se ha inaugurado, pues lo que hay que hacer es congregar al pueblo mesiánico. ¿Y cuál es el pueblo mesiánico? Ya lo veremos. Es el pueblo universal, el pueblo en donde no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer.
Y entonces se abrieron al mundo gentil. Claro, esto fue un choque tremendo contra las sinagogas judías, imagínense, en Damasco. Aceptaban a gentiles este grupo cristiano que eran judíos, sin ningún condicionante, sin exigirles la circuncisión ni la práctica de la ley. Pero hombre, ¿de cuándo acá? Esto es una blasfemia, esto es algo... Este es un grupo que hay que eliminarlo. Esto es lo que intentó la sinagoga judía en Damasco, al frente de la cual estaba Pablo. Intentó destruir a este movimiento. Apóstata. No podía ser. No podía ser. Bueno, pues miren, resulta que Pablo se convirtió, él lo dice en la carta a los Gálatas, admiradamente, precisamente a mí. En emoi es un dativo enfático. Dios me reveló en emoi, no es en mí, en mi interior, sino es un dativo. A mí, precisamente, así traduzco. En emoi. No debería ser, pero así ha sucedido, dice él. A mí, precisamente, me reveló Dios a su Hijo, que es el soberano mesiánico, a ese crucificado. Y entonces, inmediatamente, sin consultar a nadie, me fui a Arabia, que es la zona gentil, porque lo que Dios le reveló a su Hijo, para anunciarlo a los gentiles, proclamarlo como evangelio a los gentiles. Bueno, pues ahí se inició la misión de Pablo. Miren, aquí tienen el croquis, por si les sirve. Es un croquis de resumen del croquis amplio que pueden encontrar en los libros que tienen ahí citados, en la bibliografía, al final de los fondos. Bueno, pues fíjense, yo estructuro la vida de Pablo en dos grandes épocas. Primera época, dentro del judaísmo. ¿Cuándo nació Pablo? No lo sé. Pues a comienzos del siglo, más o menos. Hasta el año 33, Pablo está dentro del ámbito del judaísmo. Del año 30 al año 33 se encuentra con el movimiento cristiano en Damasco. Es lo que les he dicho, y el primer encuentro con él fue de un gran choque, de un gran enfrentamiento, de una gran oposición. Bueno, se convierte. Y se inicia su época ligada al movimiento cristiano, página 2. Que abarca desde el año 33 hasta que Pablo se muere, que creo fue en el año 58, creo, en mi reconstrucción. No más tarde, como se suelen decir, no, el año 58. Estos son los números que me han salido, pero yo tampoco entiendo mucho de matemáticas, ¿sabes? A lo mejor me he equivocado. Bueno, pues esa etapa de ligación de Pablo al movimiento cristiano, que son como unos 25 años, la época más grande, 16 años, es la época ligada a las comunidades helenísticas. No es una misión autónoma suya. Él está ligado a la comunidad de Damasco y misiona en el reino nabateo, eso en Arabia, en donde están los gentiles, en ese ámbito de Damasco, y más tarde, porque tiene que huir de Damasco, se liga a la comunidad de Antioquía, que era la comunidad más importante cristiana de los primeros tiempos, mucho más importante que la de Jerusalén. Y pertenecía a esta corriente de apertura al mundo gentil. Y ahí está, en esa comunidad de Antioquía, desde el año 35, estas son las cuentas que me salen a mí, hasta el año 49, 14 años. Por lo tanto, 16 años, Pablo está ligado como un misionero a unas comunidades helenísticas, de esa corriente que les he dicho de apertura al mundo gentil. Damasco en primer lugar y sobre todo después a Antioquía. ¿Y cómo se inicia su misión autónoma? Pues miren, ahí tienen. Claro, es mucho más amplio porque es en donde tenemos todas las cartas suyas, en donde tenemos más datos, pero solamente abarcan 9 años. Y exactamente como
de actividad misional abarcan unos 6 años. Ahí tienen los datos. Oye, la lió bien gorda, en tan poco tiempo. Yo conozco a otro que lo lió más aún en menos tiempo. No me refiero a ninguno de ahora, ¿eh? Bueno, por si acaso, ¿eh? Bueno, pues mira, en esa primera etapa suya, como misionero de Damasco y de Antioquía, lo que hizo es llevar, escenificar esa estrategia misional de que les he hablado, de la corriente helenística. Lo que hizo en esa época fue defenderla, porque al final de esa época, en el año 48, tienen ahí, hubo una asamblea en Jerusalén, la famosa asamblea de Jerusalén. No era un asunto de Pablo. Pablo iba como delegado de la comunidad de Antioquía, pero tuvo que defender ese evangelio universal en Jerusalén. ¿Por qué en Jerusalén? Porque de Jerusalén había venido el problema, no porque dependiera de Jerusalén, Antioquía. No. Porque de Jerusalén había venido el problema. Que habían dicho, no puede ser. Tienen que circuncidarse ustedes, tienen que practicar la ley para pertenecer al pueblo mesiánico, al pueblo elegido de Dios. Y ahí vino. La comunidad de Antioquía envía una delegación, Pablo, Bernabé y otros, entre ellos ni más ni menos un incircunciso Tito, y llegan a Jerusalén. ¿Saben qué es lo que pasó? Que aquello fue un fracaso total. Pero sí, parece que los tres dirigentes, dice Pablo, las 3 columnas, pues llegaron a un acuerdo con la delegación antioqueña. ¿A qué acuerdo? De respetar la misión de Antioquía. Y se dieron la mano. Esto es lo que dice el texto griego, ¿eh? Y se comprometió la comunidad de Antioquía, porque estaba en una época, quizá el año sabático, de peligro de una gran hambruna, Jerusalén, de ayudarles económicamente. ¿Qué pasó? Y las cosas se complicaron, porque para recibir esa colecta, así es como reconstruyo yo la historia, entramos ya en la misión autónoma. El conflicto de Antioquía fue el punto de arranque de todo. Lo tienen ahí. Conflicto de Antioquía. Esos de Jerusalén están narrados en la carta a los Gálatas, 2:14, 2:11, 14. Yo no me estoy inventando nada, de verdad, créanme, lo tienen todo ahí. Lo que pasa es que no puedo poner los textos, ¿no? Pero estoy resumiendo lo que mejor puedo, porque es difícil dar datos, o mejor explicar esto sin dar datos concretos. Bueno, pues llegan una delegación, los enviados de Santiago, y convencen a Cefas, que ya está en Antioquía, porque Cefas ya no está en Jerusalén, Cefas, Pedro, en Antioquía, y convencen al mismo Bernabé y a la mayor parte de judeocristianos de Antioquía. Pero Pablo no, y se enfrentan abiertamente a Cefas, dice. ¿Y qué pasó? Pues mire, lo que pasó es que no convenció. Entonces, ¿qué le quedó? Largarse de Antioquía. Y se inicia su misión autónoma. Ahí está. Mire, si estamos esta tarde aquí, es porque hubo el conflicto de Antioquía. Y ese conflicto, si estamos aquí, es porque Pablo no fue un irenista. Él habla en ese contexto de la verdad del Evangelio. Y yo, que soy un poquito paulino, me lo creo. Bueno, pues inicia su misión autónoma. ¿Qué es la misión autónoma? Ahí están los conflictos, tienen los datos. Fue la gran defensa de esa misión universal, que era la que practicaba la estrategia misional, que practicaba la corriente helenística de los primeros tiempos. Solamente que con el correr del tiempo esa corriente helenística se fue acomodando. Pero Pablo no.
Y por eso Pablo es tan importante, porque es el testimonio clave para la reconstrucción de esa corriente abierta al mundo gentil de los primeros tiempos, que fue la corriente más importante del cristianismo más antiguo. Esa es la escenificación de Pablo. Y ya al salir de Antioquía, yo creo que el escenario que presenta es, al salir de Antioquía, Antioquía está en el cruce entre Turquía y hacia abajo, ¿verdad? Ahí, Antioquía de Montes. Bueno, pues al salir de Antioquía, según el libro de los Hechos, que utiliza una fuente, creo yo, de la misión de Pablo, Pablo va en línea recta hasta alcanzar Europa. ¿A dónde quiere ir Pablo? Llega a la gran vía Egnacia, que era la vía que ligaba la capital Roma con el hemisferio oriental del Imperio Romano. Era la continuación, la vía Egnacia, la continuación de la vía Apia. Había dos grandes vías en Roma. La vía Apia, que iba a Oriente, y la vía Aurelia, que iba a Occidente, que llegaba hasta España. Bueno, pues, ¿qué quería ir a hacer Pablo en la vía Egnacia? Yo creo que lo que quería era llegar a Roma. Lo que pasa es que se le fueron complicando las cosas y entonces ya después no pudo ir más que como prisionero. Y es que quería llegar hasta la misma España, ¿sabes? Y yo les aseguro que hubiera llegado si no le hubieran cortado antes los pasos, o sea, la cabeza. Y el último paso, la nueva humanidad de la misión, que es quizá lo más significativo. Miren, es el efecto de ese proyecto misional de Pablo, que es el proyecto misional del cristianismo primigenio. Solamente que Pablo, pues es el testimonio clave de ese cristianismo primigenio en la corriente fundamental cristiana, así lo entiendo yo, en la reconstrucción que hago de los orígenes cristianos, de esa corriente helenística de apertura al mundo gentil. ¿Qué es lo que surge? Pues miren, lo que surge lo tienen ahí bien expresado en esos textos que son textos bautismales. ¿Qué era el bautismo? El bautismo era el rito de ingreso en el ámbito mesiánico. Ya está. Es el rito de ingreso en la época mesiánica, porque la época mesiánica no lo determina pues un espacio como esta habitación. Es un algo dinámico, ¿sí? Es como un campo de fuerza, un campo magnético. Y claro, para estar dentro de él hay que introducirse dentro de él. Bueno, pues así dice este primer texto, que yo creo es de los textos más grandiosos. A mí era de los que más me gustan de toda la Biblia. Era probablemente una felicitación que la comunidad impartía, daba a los recién bautizados. Llegaban allí. Habían sido bañados y llegaban, ustedes imagínense, unas mujerucas, esclavos, imagínense, ¿eh? Y llegaban a la comunidad. Y la comunidad lo recibía así, con esta bienaventuranza, con esta felicitación. Felices vosotros. El verbo está, el texto está en segunda persona plural. Todos vosotros, todos ustedes, todos vosotros sois hijos de Dios. ¿Saben qué significa hijos? Herederos, con pleno derecho. No esclavos, libres. Eso significa en los textos paulinos. Todos vosotros sois hijos de Dios. Comenta Pablo, por la fe. Creo que la tradición
decía inmediatamente sin la fe, porque no es necesario en este momento, dentro del ámbito de Cristo Jesús. Todos vosotros sois libres, sois personas, dentro del ámbito mesiánico en el que habéis ingresado. Porque cuantos fuisteis bautizados para pertenecer a Cristo, así hay que traducir, Christón es con vistas a pertenecer a. Cuantos fuisteis bautizados para pertenecer a Cristo, fuisteis revestidos de Cristo. El revestimiento no es de quita y pon, de pulendivía, no. Es el vestido, señala la nueva dignidad, la transformación. Hay tantos textos helenistas de transformación. Hay un texto magnífico que está en griego, pero es del ámbito egipcio, no sé si lo conoces, que papiro, no me acuerdo ahora, que habla precisamente del revestimiento, de la luz, de la luz. Cuantos fuisteis revestidos de Cristo, listo, cuantos fuisteis bautizados para pertenecer a Cristo, fuisteis revestidos de Cristo. Así que ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón y mujer. ¿Qué les parece? Bueno, aquí más o menos, yo no sé cuántos hay, término medio, varones y mujeres, más o menos, pero yo normalmente me encuentro casi siempre con una gran mayoría de mujeres. Hoy no, me alegra. Bueno, no porque falten mujeres, sino porque hay varones. Pero ¿saben qué? Siempre les digo a las mujeres, miren, no se crean, no os creáis lo que les dice de Pablo misógino. Eso es con intereses que tienen para recurrir a Pablo, para que no se les den a ustedes todos los derechos, todos, porque tienen todos los derechos, igual que los varones. ¿Está claro? ¿Está claro? Y esto es así. Esto lo decía esa tradición bautismal. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, pues todos vosotros sois uno dentro del ámbito de Cristo Jesús. La otra tradición es una acomodación de esta, pero habla de la potencia que efectúa esa transformación y utiliza un término que es clave en los textos de Pablo, que es el término de cuerpo mesiánico. Cuerpo significa, en castellano, tanto cuerpo individual como cuerpo colectivo. Cuerpo de la Guardia Civil, cuerpo. Igual en latín, corpus. Igual en griego, soma. Puede ser individual como puede ser colectivo. Bueno, pues aquí se utiliza el término colectivo. Como habéis sido revestidos de Cristo, que sois el cuerpo de Cristo. Dice así ese texto: todos nosotros fuimos bautizados en un único espíritu, para formar un único cuerpo. Tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres. No necesita decir varón y mujer, porque este es un asunto de lo que ha discutido Pablo en la correspondencia con Corinto, que no es el caso de que les cuente yo ahora. Y todos fuimos regados. Así hay que traducir. No se puede traducir beber como normalmente se traduce, porque la imagen es de bautismo, ¿verdad? Y es igual que el riego a las nuevas plantas, neófitos. El baño del agua es el bautismo, el Espíritu. Fuisteis regados con un único Espíritu. Bueno, pues miren, estamos al final. La realización de la utopía. Si esto lo escucharan en ese momento, pues como los que lo escucharon en esa declaración bautismal, en el ámbito de la lista, ¿saben qué es lo que pensarían?
Date. Ya está. Se ha producido la gran utopía. ¿Saben cuál era la gran utopía del mito? De la gran comuna. La gran comuna, en donde nadie dice esto es mío, esto es tuyo. Este es el gran pecado. El pecado de todo está, esto es mío, esto es tuyo. Todo. La humanidad civil. La humanidad original. Ahí está. Hay tantos mitos, tantos textos en el mundo helenista y fuera del mundo helenista. La gran utopía de los orígenes. ¿Saben qué es lo que dicen los textos bautismales? Que no. La humanidad no está en los orígenes. La humanidad está ¿en dónde? Al final. En esta época mesiánica que ha aparecido. Así que, en vez de mitología, lo que se convierte esto es en una gran declaración de esperanza. Pero claro, tampoco nos lo creamos, tanto. Porque aún estamos en proceso, ¿verdad que sí? ¿Se ha realizado esta nueva humanidad? No, estamos en camino. Pero llegará un momento en que se realizará. Y los pasos están dados. Y este es el gran proyecto de paz.